Hola, buenas tardes, me complace saludarlo. Yo soy María Fernanda Herrera Medina y el día de hoy desarrollaremos temas muy importantes como la participación política y cultura política mediante una dinámica de un video explicativo. Bueno, ahora bien, ¿a qué hace referencia ese término de participación política? Como podemos ver en la infografía, este término refiere principalmente a ese conjunto de acciones dirigidas por parte de la ciudadanía con el fin de influir de manera positiva en los distintos procesos políticos. Esta influencia con el fin de garantizar y de velar oportunamente por el goce efectivo de los derechos. Anteriormente se venía conociendo y discutiendo que la única forma de participación política era mediante el voto, pero hoy día vemos que hay distintas formas de participación política, como por ejemplo manifestaciones, trabajos en campañas electorales, luchas constantes, entre otras. Podemos ver en la diapositiva, este término refiere principalmente a unas características que se relacionan en cuanto al interés. ¿Interés de qué? El interés por parte de la ciudadanía para que el Estado principalmente y su ejercicio en el poder garanticen de forma oportuna los derechos de los ciudadanos. También se busca lo que es una transformación. Esta transformación se dice que la buscamos de manera radical a razón de que cambien las distintas brechas de movimientos y dinámicas políticas a fin de que beneficie a todos. Y esto se relaciona directamente con la inclusión en los grupos étnicos, el colectivo social sin importar condición, sin importar raza, etnia, religión ni su orientación sexual. También vemos que para estudiar este proceso de participación política nos encontramos, gracias a los aportes y las distintas investigaciones que se han desarrollado dentro de la psicología política directamente, encontramos que hay diversos instrumentos para evaluar directamente esta conducta. Por medio del escalamiento de participación política de Campbell en 1954, tiene en cuenta todos esos trabajos que se hacen dentro de las campañas políticas, mientras que lo postulado por Stone en 1954, esto incluye las acciones desde el ejercicio del voto hasta aquellas donde se ejerce un cargo dentro de la política. Mientras que el escalamiento multidimensional y análisis de Clutter busca básicamente hacer uso de esos mecanismos metodológicos para comprender directamente esas acciones que ejecuta el individuo. Estas acciones que ejecuta el individuo son consideradas formas de participación política. Primero, porque benefician o van en esa relación para la colectividad. Segundo, porque se busca mantener un equilibrio entre eso social y eso que brinda el Estado. Buenas tardes, mi nombre es María José. Yo les voy a hablar sobre lo que es la participación política. En Colombia la participación política se limita a lo que es el voto, pero nosotros sabemos que es mucho más que esto. La participación política es democracia, es lucha, es un derecho, es la posibilidad de nosotros poder cambiar el estado en el que vivimos, el gobierno que nos rige, y es la posibilidad de nosotros mejorar nuestra sociedad. Pero en este proceso de participación es necesario de que el gobierno escuche la cantidad de demandas que tiene la ciudadanía para poder crear una cultura propiamente política. También en este proceso de participación política existen una serie de sectores que afectan que en Colombia no haya una participación política adecuada. El sector de la educación, el sector de la justicia y el sector seguridad. ¿Cómo se ve afectado el sector de la educación? Bueno, a nivel de educación sabemos que el gobierno no invierte los recursos necesarios para la educación, que hay muchas personas jóvenes, niños, adolescentes que no tienen la oportunidad de acceder a las escuelas. Hay muchas desigualdades en cuanto a esto y la educación también se ve limitada
por los medios de comunicación que son de cierta forma un límite para la información de todos los colombianos, porque estos medios de comunicación, en vez de mostrarnos a nosotros la realidad de nuestro país, nos muestran una cortina de humo, como se puede decir, una serie de problemáticas que no son realmente importantes, muestran algo que en realidad no necesita tanta atención, como son, por ejemplo, noticias de farándula, entre otras cosas. También se ve afectada porque nos hacen creer a nosotros de que, por ejemplo, la salud es algo que ellos nos regalan, pero no, la salud es una garantía de nosotros, es un derecho y nosotros, por lo tanto, tenemos el derecho de exigirlo. ¿Cómo se ve afectado el sector? Existen muchas desigualdades de diferentes tipos, como por ejemplo desigualdades sociales, desigualdades de los grupos étnicos, desigualdades también a nivel económico y por ejemplo a nivel de las clases sociales. Lo más indignante es que la clase media y baja son los que se ven más afectados. La clase media y baja no se ve beneficiada por los beneficios de esa política. También en cuanto a la seguridad, aquella persona que piensa diferente o que protege los derechos humanos de las personas, como lo son por ejemplo los líderes sociales, ponen en riesgo su vida, la de sus familiares, y esto afecta a la seguridad de ellos mismos, por supuesto. Entonces el gobierno no se encarga de proteger a estas personas que de cierta forma están en cierta vulnerabilidad. También podemos decir de que al gobierno no le conviene tener a un pueblo educado, no le conviene tener a un pueblo con igual de oportunidades, porque si ellos tienen un pueblo que piense diferente, les va a afectar en cuanto a su poder. ¿Por qué? Porque si hay un movimiento de peso, un movimiento oponente que en realidad represente las necesidades del pueblo, se va a generar un cambio, y eso es precisamente lo que ellos no quieren. Entonces la invitación es a que nosotros velemos por nuestros derechos, nos demos cuenta de la realidad, conozcamos las necesidades y las demandas de nuestro entorno, y así poder crear una adecuada participación política y tener una cultura en nuestro país. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Dayana Daza y hoy voy a hablar sobre cultura política. La cultura política ha sido objeto de estudio y análisis de diferentes disciplinas a lo largo de los años. Este concepto está principalmente relacionado con las ciencias sociales y es importante mencionar que aún a día de hoy sigue en construcción. Con relación al concepto como tal de lo que es la cultura política, me permito citar en este espacio como referente teórico a Fabio López de la Roche, pues él menciona que la cultura política desde una perspectiva psicológica está relacionada con el conocimiento, las creencias, los valores, la predisposición de las personas hacia la política y hacia los asuntos relacionados con esta. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, podemos decir que la cultura política es la visión y el significado que le otorgamos a las acciones políticas de nuestros gobernantes. Al estudiar cultura política, nos enfocamos en el estudio de 5 dimensiones, las cuales son, como podemos observar en la infografía, la representación y participación política, que está relacionada con la participación o no de las personas en los procesos electorales, la participación convencional, la participación no convencional. Como segunda dimensión podemos observar en la infografía que están los hábitos de comunicación política, que es la forma en la que las personas adquieren información sobre temas relacionados con la política. Como tercer dimensión encontramos que está la legitimidad institucional, que se refiere a la relación entre las personas y la gestión de las instituciones públicas. Podemos observar en la infografía que la cuarta dimensión es percepción sobre asuntos públicos, que se refiere a la opinión que tienen las personas sobre los asuntos públicos. Y como quinta dimensión encontramos los imaginarios y los valores, que es la creencia de las personas sobre lo que es y lo que debería ser el objetivo principal de la política.